Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poder empezar la semana compartiendo de su palabra, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que tú nos das todos los días. Gracias, Señor, porque me das este privilegio de compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias también te doy por lo que nos diste ayer, Señor, por lo que ya tienes preparado para darnos el día de hoy, Señor, y por lo que también nos vas a dar el día de mañana. Gracias, Señor, porque tú tomas control de todas y cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Gracias, Señor, te doy por ese vestido, por ese calzado, Señor, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das todos los días. Gracias también te doy, Señor, por la vida de mi pastora, Señor. Te pido, Padre, que sigas con ella en todo momento, Señor. Que la cubras con tu bendito manto de la cabeza a los pies, Señor. Y que no te apartes de ella, Padre. Y que suplas todas y cada una de sus necesidades, mi Señor. Gracias también te doy por todo liderazgo de Ministerio Casesa. Por todos los congregantes, Señor. Y por todas esas personas que tú nos pones en el camino para compartir de tu palabra, Padre. Gracias, gracias infinitamente. Gracias, Señor, porque en cada súplica, en cada ruego, Señor, tú vas delante de nosotros tomando control, Señor. Y si es tu bendita voluntad, hecho está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También te pido, mi Señor, que abra mi boca, Señor, que seas tú, Padre bendito, hablando a través de mí y que esta enseñanza que hoy les voy a compartir sea de edificación para las personas que la escuchen, Señor. Gracias también te doy, Señor, porque primeramente me estás hablando a mí, Padre. Gracias, gracias infinitamente, gracias por todo lo que nos das todos los días, Padre, aún inmerecidamente. Por todo esto, le doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da el privilegio de compartir una enseñanza. El título de mi enseñanza se llama Lo que sembramos, cosechamos. Así es, hermanos. ¿Cuánto de nosotros sabemos que todos los días estamos sembrando? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días con nuestras acciones, con nuestras palabras, estamos sembrando lo que estamos diciendo. Si nosotros en el día sembramos amor, vamos a recibir amor. Si sembramos gratitud, vamos a recibir gratitud. Si sembramos humildad, obediencia, eso es lo que vamos a recibir. Pero también viene la otra. Si nosotros sembramos amargura, rencor, faltas de respeto, desobediencia, eso es lo que vamos también a recibir. Todos los días nuestras acciones nos habla de una manera que a veces decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿O por qué las personas se comportan así conmigo? Pero a veces en nuestro andar no nos damos cuenta que nosotros estamos recibiendo lo que nosotros estamos sembrando. Y vámonos a la palabra de Dios en Gálatas, en capítulo 6, en el versículo 7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es, hermanos, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Tenemos que observar o que concientizar lo que estamos sembrando. Porque si nosotros en nuestro día a día vamos sembrando bondad, paciencia, amor, humildad, obediencia, eso es lo que vamos a recibir. Pero si nosotros vamos siendo desobedientes, vamos siendo groseros, vamos, ¿cómo les diré?, portándonos mal y haciendo cosas que no son gratas para Dios, no podemos esperar pues cosas buenas y mucho menos agradarle a Dios. Así es, muchas veces podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que estamos sembrando. Y tarde que temprano, pues eso dará
fruto, ¿no? De lo que estamos haciendo. Hay veces que no nos gustará, pero se nos olvida que eso que pasa, pues son consecuencias de nuestras propias acciones o de nuestro propio, lo que vamos haciendo. Pero también ya nosotros, como conocemos de la palabra, vamos separando entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos da esa libertad, porque ya nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él ya nos libró del pecado, ya no somos esclavos de eso. Pero muchas veces nosotros se nos olvida y queremos seguir siendo esclavos, cuando ya Dios nos dio esa libertad, cuando nosotros experimentamos el recibir a Cristo en nuestro corazón. Y decimos, ¿no? Cristo vive en mí y ya no soy esclavo del pecado. Así es, a medida de que vamos caminando, aprendiendo de la palabra y juntamente caminando de la mano de Dios, Dios nos va moldeando y Él nos va limpiando nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y si antes éramos mentirosos, pues tratamos de ya no mentir. No les podría decir al 100% que ya no mentimos, porque sería también una mentira. Pero poco a poco permitimos que Dios y el Espíritu Santo trabaje en nosotros y Él nos vaya moldeando a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y nos va quitando todo aquello que no es grato para nuestra vida. Y si también cometemos alguna falla o algo que no es bueno, pues Dios nos da tenemos ese privilegio de ir a sus pies y pedir y orar y pedir que perdón. Y Él es tan grande y tan bueno y amoroso que Él nos ve con ojos de misericordia y nos dice, adelante, sigue caminando. Pero también que que no se nos haga costumbre, ¿no? Y poco a poco se nos va quitando ese rencor, esos malos pensamientos, el ser grosero. Poco a poco, todos los días, Dios es tan bueno que como ya les dije, ¿no? Él nos va quitando todo aquello que no es grato para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que experimentemos esa libertad verdadera, ese, ese amor. Pero, como ya les dije, esto no es de la noche a la mañana. Es un proceso que nosotros tenemos que ir experimentando todos los días, porque todos los días tendemos a fallar, todos los días tendemos a tener pensamientos que no son buenos. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier semilla que nosotros estemos sembrando, ya sea de palabras, actitudes, hábitos o de dinero, eso es lo que vamos a cosechar. Y también tengamos paciencia y esperemos en el tiempo exacto para recoger esa cosecha. Recordemos que eso lo que estamos pidiendo, pues va a ser a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Así es, hermanos, espero que esta enseñanza que les compartí, pues sea de bendición, ¿verdad? Y que estemos atentos, ¿no? A experimentar ese cambio verdadero y a que sembremos cosas buenas, que dejemos que Dios y el Espíritu Santo trabaje en nosotros y Él sea el que nos pule, el que nos va cambiando. Y hagamos el bien para recibir el bien. Vamos a terminar con una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque primeramente me estás hablando a mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das ese privilegio de experimentar esa libertad, también nos das ese privilegio de recibir todas esas bendiciones que tú nos das todos los días, Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque tú suples todas y cada una de nuestras necesidades, Señor.
Gracias, Señor, porque tú no te apartes de nosotros, porque tú en este inicio de semana, Señor, tú nos bendecirás en gran manera, Padre. Por todo esto te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado,